Hola, bienvenidos a Construcción Digital. Hoy tengo una entrevista muy interesante. Me voy al otro lado del charco, salto hasta América para hablar con Jan y Fauci. Vamos a estar teniendo una charla sobre toda esta arquitectura, arquitectura más local, más tradicional. Vamos a estar hablando de construcciones de bambú y además me van a estar comentando todo lo que hacen en el Instituto de la Vivienda, de Urbanismo y de Construcción. Así que sin más, comenzamos. Hola, ¿cómo estáis, Jan? ¿Cómo estás, Jan? Hola, muy buenos días para nosotros, porque estamos en la mañana acá en Perú, imagino que la tarde ahí en Sí, la España. tarde por aquí. Hola, Fauci, ¿cómo estás? Hola, hola Pedro, buenos días y bueno, un gusto estar en este espacio y gracias por la invitación y bienvenido a todos los oyentes. Sí, sí, efectivamente. Bienvenidos todos los oyentes porque hoy tenemos una charla súper interesante. Sobre todo, yo creo que hoy vamos a descubrir cosas que muchos ni siquiera conocíamos sobre estos materiales tan espectaculares. A ver, primero que todo, empezamos desde el principio. ¿Quiénes sois? ¿Quién es Jan? Cuéntame un poco acerca de tu trayectoria profesional y cómo has llegado hasta donde estás hoy en día. Bueno, en verdad soy desde mucho tiempo un viajero, ¿no? Mis papás me han hecho recorrer el mundo, gracias a ellos he vivido en Asia, en África, he estudiado, ¿no? El colegio por ahí y creo que eso, ¿no? Me ha forjado justamente en esas ganas de seguir descubriendo. He empezado mi carrera en Montpellier, que es una escuela de arquitectura en el sur de Francia. Ujú, Luego, como muchos europeos, me fui de Erasmus, me fui a tu tierra, ujú. en el sur, en Sevilla, ¿no? Un año en Sevilla, donde Ujú. justamente ya también tuve la oportunidad de ir aprendiendo un poco más el castellano también. Sí, sí. Y luego, porque en verdad no conocía mucho a Francia por haber viajado tanto, también Ujú. decidí cambiar de región y terminar mis estudios en la Universidad de Estrasburgo, ¿no? Que está a la frontera con Alemania. Sí. Y de hecho, o sea, la arquitectura del sur de Francia y la arquitectura del norte este de Francia, ¿no? Solamente haciendo unos 800 kilómetros, es Ujú, totalmente diferente, ¿no? ujú, Así que, no, eso en términos, digamos, de carrera y en el trabajo de fin de carrera, luego de hecho ujú. de una práctica preprofesional en China, que también me abrió todo un otro mundo de ver la arquitectura, la Claro. escala de los proyectos no tiene nada que ver con la escala europea, eh, el pensamiento territorial, el urbanismo, o sea, todo es totalmente diferente. Pero después quise hacer un nuevo salto, ¿no? Aprovechar del proyecto de fin de carrera para hacer un nuevo salto en un lugar que no conocía para nada, que era América Latina. Y que me Ujú, atraía mucho porque, claro, por ¿no? El tema también de la cultura latina que siempre me ha gustado, por el tema ¿no? Del ujú. idioma también, obviamente, ¿no? Del castellano, que nos permitía ahí zambullirnos en América Latina de forma muy sencilla, ¿no? Claro. Y digamos que como base de interés, ¿no? Y eso es importante porque eso va a explicar un poquito, creo, el nacimiento también y el hecho de trabajar en el instituto en el cual estamos, era ir pensando, ir reflexionando sobre la ciudad informal, digamos, sobre esa forma, ¿no? De hacer ciudad en América Latina sin Ujú. planificación, un poquito lo que hablamos a veces, la ciudad al revés, ¿no? Donde la gente va invadiendo el territorio y empieza por la casita y luego se hace la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Y se va consolidando, ¿no? Y eso era un lugar donde nos parecía que en verdad los arquitectos no intervienen mucho, ¿no? Ujú. Cuando en verdad en América Latina puede representar 30%, ¿no? Hasta más Claro, claro. de la formación de la ciudad. O sea, no es marginal, representa una gran cantidad de población y obviamente la mayor parte del territorio urbano se ha consolidado así, ¿no? Así que eso me parecía que también era un espacio muy interesante como arquitecto de ir a explorar. Ujú. Así que salió el Perú, en verdad, no, un poco por contactos, por oportunidades, por buscar ahí prácticas y respondió el Perú y me fui bueno, con Fauci también, nos fuimos Ujú. y a ir estudiando justamente esos barrios
En el caso de Lima fue el barrio de Villa Salvador, ¿no? Pero no importa, ¿verdad? Porque muchos comparten la misma problemática. Y eso ha sido la base, ¿no? Que nos ha permitido ya llevar nuestro proyecto de fin de carrera, que tenía un matiz mucho más urbanístico y vivienda social que realmente un proyecto típico de escala de la arquitectura, ¿no? De repente cedo un poco la palabra, ¿no? Dime. Porque ya estoy hablando mucho. No. Ahora le iba a preguntar a Fauci si realmente, porque claro, ha habido un momento que ya me estaba hablando de los dos, entonces, ¿los dos estuvisteis en Montpellier, en la universidad, o cómo fue? ¿Tú estuviste siempre de mano, a la mano de Jan, es decir, fuiste los dos juntos, o tú... ¿Cuál es un poco? Cuéntame tu historia antes de conectaros. Ya cuando os conectáis ya me la ha contado un poco Jan, cómo habéis llegado hasta aquí. Ya vamos a tratar de poner el contexto geográfico primero. Yo soy marroquí de nacimiento. Vale. Soy francés, por segunda generación ya de inmigrantes. Entonces, hice todos mis estudios desde la primaria, digamos, en Francia. Pero cuando ya inicié la parte de estudios superiores, la que es la arquitectura, ahí es donde nos conocimos con Jan. Empezamos la carrera juntos en 2000. 1999, era el antiguo. el antiguo 1999, es verdad, Madre mía, sí. Entonces, en ese contexto que nos conocimos, o sea, en el medio de estudiar, de empezar una nueva carrera, emprender nuevos retos. Y es en ese contexto que ya llevando varios talleres y actividades juntos, que nos aparcamos en esa aventura de ir a estudiar también en lo que se ofrecía como puerta de entrada, no lo voy a llamar de salida, si bien que salimos de un territorio, pero la arquitectura no termina donde uno estudia, sino que es la arquitectura de todo lo que nos rodea y no tiene fronteras. Entonces ir a conocer una nueva cultura, y lo más cercano y próximo para nosotros era ir a España. Es lo que te comentaba un poco Jan, ¿no? Eso ha sido en 2001 que hicimos un intercambio de Erasmus en Sevilla. Entonces eso nos permitió perfeccionar un poco el idioma, hablar como andaluz. Obviamente ya perdí mi dejo, a mí se me pegan los dejos. Sí, a ti se te nota más el acento ya peruano, ¿eh? Allá no, ya a mí al principio me engañaba, ¿eh? Yo decía, tiene acento así más de aquí europeo. A mí se me pegan los dejos de donde vaya y es impresionante, ¿no? Así que hablaba como andaluz, pero ya terminando el año de Erasmus, finales 2001, retornamos ahí y dijimos, pucha, ya, hemos hecho un intercambio y es algo súper rico, ¿no? Enriquecedor, aprendes mucho más que solamente un año de estudios, ¿no? Claro. Así que emprendemos un nuevo reto y postulamos en 2 principalmente universidades, si bien la reglamentación no permitía ir más afuera, pero dentro del país todavía teníamos esa opción de poder ir a conocer otra universidad, otro territorio de nuestro querido país, ¿no? Así que postulamos en París y París-Malaquais, y postulamos en Estrasburgo. Estrasburgo ha sido la primera universidad en responder, así que dijimos, bien, ya estamos un pie en la capital de Europa, así que vamos. Pero ¿cómo conseguisteis ir juntos los dos? Porque no es tan fácil, por ejemplo, en el Erasmus. O sea, quiero decir que los dos fuerais a la vez, ¿fuisteis los dos el mismo año de Erasmus? Exactamente, hemos postulado, hemos pasado ahí la admisión, nos aceptaron, así que tomamos nuestras maletas, por resumirlo así. En realidad ha sido toda una aventura ahí de cómo también buscar un apartamento, quién va, quién está disponible. Ya viajando a visitar sus papás, estaban en Suecia en esta época, y cómo embarcar ahí una movilidad que podría llevar las cosas de primera necesidad, amoblar ahí. Entonces, esas aventuras hacen que uno crezca y madure también, ¿no? No solamente como profesional, sino ya dejas atrás la adolescencia y asumes cierta responsabilidad y tratar de construirte por ti mismo, ¿no? A través de vivencias.
¿no? Entonces nos instalamos en Estrasburgo e hicimos básicamente el resto de nuestra carrera en Estrasburgo, salvo otra opción en el quinto año y eso de estudios, donde se nos ofreció también la posibilidad de realizar prácticas preprofesionales. Es en este contexto que nos separamos, divorciamos territorialmente con Jan. Jan se fue a la China y yo me fui para México. Ajá. Así que yo realicé mis prácticas en el Tecnológico de Monterrey. Ahí conocí nuevamente otra cultura, otra manera de pensar, de vivir, ¿no? Otro horario. Claro. Y bueno, eso hace que también te alimenta y te hace conocer y abrir los ojos sobre nuevos aspectos arquitectónicos, ¿no? Cómo abordar también la profesión, nuevas centralidades, ¿no? Como nuevas necesidades de la población que en general representan al más del 80% de la población mundial. En qué situación, en qué contexto viven, cuáles son las problemáticas que enfrentan de forma cotidiana, y hace que al final dejas de pensar solamente una forma restringida la problemática del día a día que te ha ocupado en tu crecimiento, vamos a decir, en el medio al que te has desenvuelto, ¿no? Entonces, eso ha sido una experiencia diferente. Jan ha podido un poco confrontar la escala macro, vamos a decir, la parte urbanística, las empresas, macroempresas que manejan ahí en la China, y yo en México dentro ya un centro tecnológico que es una universidad, básicamente, que tiene con centros de dirección hacia la construcción y con, digamos, una parte de responsabilidad social. Entonces tenía ya ese vínculo de cómo aliar la actividad tanto de estudios y cómo hacerlo beneficiar a las familias que más se requieren, más necesitan. Claro. ¿No? Entonces ahí desarrollamos cierta experiencia y es eso que nos llevó finalmente como de forma anecdótica a plasmar o centrar nuestro diplomado, nuestra tesis finalmente sobre algo que ya mencionó, que es una propuesta urbanística sobre un territorio que es el segundo finalmente favela o bidonville, llamemos slum, ¿no? Más grande del mundo después del Cairo, que es Villa El Salvador, ¿no? Instalado sobre un desierto. Entonces, el Cairo era para nosotros ya un territorio sumamente estudiado, analizado, con propuestas, y por lo tanto Villa El Salvador todavía totalmente desconocido para el viejo continente, y para nosotros era como una mina de oro, ¿no? Entrar en un mundo casi desconocido y empezar a trazar nuevas líneas y plasmar una respuesta que pueda mejorar, digamos, las condiciones de la población local, ¿no? Y al desarrollar esa tesis nos llevó finalmente a presentar nuestra propuesta dentro de instituciones tanto públicas como Ministerio de Vivienda aquí en el Perú, como instituciones privadas como son las universidades, y es en ese contexto que la Universidad San Martín de Porres nos contrató, ¿no? para llevar y encaminar el instituto que hoy que vamos a presentar. Sí, qué interesante además, qué interesante esa visión social, ¿no? Que aún los arquitectos quizá está cambiando un poco y las generaciones jóvenes están recuperando esta visión social de cómo el arquitecto puede ayudar o cómo puede haber una arquitectura también. Me lo decían a mí unos compañeros que eran eran de Panamá. Me decían, ¿cómo podemos hacer arquitectura de calidad sin que tenga que ser una arquitectura muy cara o muy costosa, ¿no? Porque cualquier persona, siendo que sea una persona... Arquitectos descalzos, ¿no? Pues eso me lo decían y es verdad, ¿no? Y esto en el podcast además estamos teniendo varios arquitectos. Luego, como ya os he comentado antes del podcast, también tendremos algún otro arquitecto un poco más extravagante, pero tenemos arquitectos muy también que están centrados en la visión social, ¿no? En ese aporte, ¿no? En ese aporte social, cómo podemos contribuir a la sociedad, que es realmente lo bonito también como arquitectos, ¿no? Al final, la necesidad de tener un techo
donde poder dormir es una necesidad casi básica o básica, ¿no? Sería básica además. Bueno, comentarme sobre este instituto, un poco la historia, cuál es el cometido del instituto. ¿Quién quiere hablar sobre el instituto? Bueno, puedo ya seguir. El instituto, en verdad, cuando nosotros nos contratan en esta universidad, en verdad, este instituto ya estaba fundado, ¿no? Estaba Ujú, fundado por el arquitecto Juan Gunter y el ingeniero José Mesa Cuadra, que buscaban justamente que la academia no salga un poco afuera, no empecé a tener un papel más fuerte de investigación, que es, hay que decirlo, ¿no? Bueno, no sé si en América Latina en general, pero en Perú, ¿verdad? Las universidades mayormente son privadas y principalmente se dedican a formar estudiantes, ¿no? A formar ya. profesionales y, y no se dedican mucho a su tercera misión, ¿no? Que ahorita es cada vez más importante. Ujú, Así que ahí estaba la visión justamente de crear este instituto con esta visión de ir hacia eso y también obviamente a tener un papel de responsabilidad social. Así ujú. que la verdad es que nosotros nos sentimos muy identificados, ¿no? Con esta Sí, visión sí, y lo genial de la propuesta de ellos es que, ¿verdad? Es que además nosotros estábamos para lanzarlo, porque estaba creado en el papel, pero todavía no tenía ninguna actividad. La idea era activarlo. Así que ujú, era, bueno, era un reto, ¿no? Realmente muy bonito para, imagínate, sales de la universidad y, y tienes como reto de lanzar algo que además te, bueno, que te apasiona y es la posibilidad para ti de hacer lo que hacíamos, ¿no? Voluntariado, porque nosotros al claro, final, ¿no? Como estudiante, ¿no? O sea, hemos estado en esas ONG, eso donde, en verdad, claro. tú te dedicas a aprender ofreciendo tu trabajo, ¿no? Y eso es la Sí, sí, idea, sí, sí. pero hay un Ujú. momento que uno se tiene que ya pagar el alquiler y pagar la Y tienes que comida vivir. y Ujú. que tienes que vivir y esto para nosotros es un lujo porque justamente ya podíamos tener, ¿no? Un sueldo de docente investigador y a la vez poder seguir ese trabajo de apoyo a gente que Claro, no se pueden pagar un arquitecto, un profesional. Porque al final claro, es claro. eso, ¿no? Nosotros nos vamos asociando como instituto a ONGs o al sector público en general, ¿no? Gente que justamente no tiene ningún fin de lucro, que tiene un Claro. fin de desarrollo, de aporte a las poblaciones vulnerables o de mejora cualquiera, en Ujú. cualquier ámbito. Y nosotros lo que hacemos es justamente ofrecer nuestro trabajo para la gente que normalmente nunca se compraría el servicio de un arquitecto, ¿no? Claro, O sea, qué bueno. Bueno, yo quería decir una cosa que no lo había dicho, pero yo estuve también de Erasmus, o sea que entiendo perfectamente lo que es salir. De hecho, yo no resido ahora mismo tampoco en España. Yo soy valenciano, pero yo estoy en Cracovia, en Polonia. O sea que oh, también sé lo que es ser ese ciudadano un poco del mundo, ¿no? Que es ese ciudadano del mundo que no está en un sitio. Y además de eso, nada comparable, por supuesto, porque no es nada comparable con la labor que vosotros habéis hecho, pero estuve también en voluntariados que eran unas cosas que se llamaban campos de trabajo, que ibas a Alemania, a otros sitios y ayudabas, pues, por ejemplo, en el caso en el que estuve yo, estuvimos haciendo unas pistas de juego para personas ya mayores, ¿no? Y entonces era, pues, y eso lo hacías también que además, claro, cuando haces este tipo de cosas recibes mucho y si además, como estáis diciendo vosotros, os pagan por ello para poder tener una vida, para poder tener, digamos, las necesidades que se necesitan para vivir, pues claro, ya seguís vuestra pasión y esto, pues perfecto, ¿no? Y comentarme más en detalle, venga, Fausi, cuéntame tú un poco más en detalle acerca del instituto, qué líneas tenéis marcadas. Mira, el instituto hay que entender que pertenece primero a una universidad. Entonces, la Ujú, parte educativa obviamente es una de sus misiones más importantes. Eh, ujú, Como su nombre lo indica, es Instituto Vivienda, Urbanismo y Construcción. Entonces abarca esos ejes, ¿no? Que son transversales básicamente a nuestra profesión. Eh, ujú, lo que procuramos nosotros hacer es desarrollar proyectos investigaciones, pero que llamamos básicamente una investigación-acción, no una investigación científica de números puro y duro, sino ujú. siempre tratando de abordar la problemática real de la población y,
y de este modo procurar brindar soluciones constructivas a estas problemáticas. O prestando servicios si es, digamos, un ente privado que pueda, digamos, costearlo. O en todo caso, cumplimos también el rol o el papel de proyección social de una institución como es la Universidad San Martín de Porres. Entonces, en este aspecto nos da bastante ventaja y libertad de acción y de responder a esas problemáticas de la población, ¿no? Las familias más necesitadas, como ya bien lo mencionó, no tienen los recursos para acudir a profesionales para elaborar un expediente técnico como la normativa lo rige, ¿no? Entonces, esto es una gran ventaja de nuestro instituto, es que lo tomamos como una acción de producción social y hacemos y lo acompañamos justamente a estas familias para que cuenten con toda esa documentación técnica, elaboración del expediente técnico o sencillamente un anteproyecto que podría también ayudarlo a entender, a visualizar su imaginario, ¿no? Como le gustaría tener en su casa de sueño finalmente, pero eso siempre de acuerdo a la reglamentación nacional, ¿no? Es un poco lo que tratamos y procuramos de hacer. Y en esa aventura, ¿no? Digamos, en que uno experimenta, construye, valida y luego transfiere esa tecnología, esa información a la población, pero también a los estudiantes de la universidad, no solamente la Universidad de San Martín, sino a nivel nacional, y tratamos justamente de pasar más allá de nuestras fronteras, y para ello somos socios estratégicos de instituciones de mayor escala, sobre todo en el campo y la materia del bambú. Y en eso, ¿no? Tratamos de transferir esa tecnología, ese conocimiento a nuestros amigos que compartan la misma problemática, como es Ecuador, Colombia. Hace unos años también tuvimos la oportunidad justamente con el LIMBAR, que es nuestro socio, es la Red Internacional en Bambú Eratán, que está presente en diversos países en el mundo, pero en esta oportunidad nos habían invitado para dictar un taller, una capacitación en Camerún. Entonces eso también hace que cuando compartes una misma problemática, cuentas con el recurso disponible a tu alcance y fácilmente ya si con poco o nada podrías ya mejorar las condiciones de mucha gente, ¿no? Es un poco lo que tratamos de hacer. Qué bueno. Claro, quiero ir al bambú, pero antes de saltar ahí, comentarme qué es esto de una vivienda social progresiva. ¿Qué quiere decir? Me imagino algo, pero bueno, os dejo a vosotros que lo expliquéis. Mira, acá la producción de la vivienda en Perú, de por sí la mayoría es progresiva. ¿Por qué? Porque la gente no tiene capacidad económica para construirse una casa de 100 metros cuadrados, ¿no? De un tiro, y el acceso al crédito también es muy complicado para una gran parte de la población, ¿no? Que no tiene, ¿no? la capacidad, ¿no? Los bancos no les prestan el dinero porque no tienen un trabajo fijo, porque están en la economía informal, etcétera, ¿no? No vamos a entrar en eso, pero la realidad es esa, ¿no? Es que la gente, lo que hace es que compra o invade un terreno, ¿no? Se vuelve posesor de se puede invadir en Perú se puede invadir, o sea, y es una gran parte del Perú, de las ciudades del Perú, en verdad, parten de un proceso de invasión. Pero invadir quiere decir que hay un terreno vacío, pero ¿cómo lo hacen eso? ¿Puedes explicarlo un poco más o no? Es que me sorprende yo. Claro, aquí en Europa obviamente, lo sabéis, para nosotros europeos es una cosa como que tú puedes ir con tus 4 palitos de madera, a poner una cuerdita y decir así, ¿no? Acá estoy. Y es verdad, acá hay una cultura de la invasión, o sea, de hecho ellos podrían sacar maestrías, doctorados, ¿no? Sobre toda la metodología
porque obviamente cuando uno no lo hace uno solo, ¿no? La gente se organiza, son cientos de familias que se organizan y dicen, mañana en la noche vamos a ir y plum, se Sí, toma pero, un a terreno. ver, un momento, Es un un momento. terreno en general que es un terreno que no es privado, que es un terreno público, un arenal, ¿no? Por ejemplo, el Vía El Salvador fue así. Vale, lo empiezo a entender ahora. Porque claro, imagino yo que habrá un registro. Habrá un registro de la propiedad Correcto, en sí hay Perú. catastro, sí hay registro, pero o sea, el Perú es un territorio grande, ¿no? La densidad Sí. como país es bajita, ¿no? Si la comparamos a la densidad, por ejemplo, de España, pero, y hay muchos espacios, efectivamente, vacíos, Ujú. y la gente simplemente va y toma el espacio. No es que haya sido legal, pero o sea, hay que también conectar eso, es que el Perú ha tenido un momento histórico con muchísimo terrorismo, Sí, sí. donde hubo muchísima migración a las ciudades por poblaciones que querían huir del terrorismo. O sea, tenían una presión militar y terrorista en sus partes rurales y venían en masa en Lima y en otras grandes ciudades del Perú. Esas ciudades no estaban listas para acoger tanta población a la vez. Y en Claro. verdad los poderes políticos, las autoridades, no tenían nada que hacer, están desbordados, ¿no? De hecho, hablamos Ujú. del desborde limeño, ¿no? En los años Ujú. 60, 80, ha sido espectacular esta llegada masiva de migrantes a la ciudad. Y ahí, pues, las autoridades tuvieron que dejar a la gente hacer eso. Y se ha vuelto un Una modus manera operandi un modus operandi, sí, de sí. hacer, y en verdad la legislación, de un cierto modo, lo permite, ¿no? Ahora, o sea, no vamos a entrar en temas legales, todo esto, No, pero no. como que una persona puede volverse a un momento que llega a un lugar, si no le expulsan en los 24 horas o 48 horas, ya se vuelve posesor del espacio, ¿no? Sí, madre mía. Así Ostras, que no significa que no haya enfrentamientos a veces con policía, porque están invadiendo en lugares claro. que donde está previsto que haya después una autopista o que está previsto para hacer después una futura, no sé, un futuro hospital, ¿no? O sea, no vamos a entrar en eso, cada Ya, caso ya. es especial, Sí, sí, sí. pero la realidad es la siguiente, ¿no? Hay gran parte de Lima y de muchas partes de las ciudades y de las partes periurbanas de las grandes ciudades peruanas que se han formado bajo esta modalidad. Así que la gente Ujú. llega, toma este espacio, este terreno, Sí, y empieza a poner su cabaña, ¿no? claro. Ujú. ¿No? La típica eran las esteras, ¿no? Con esas cañas bravas trenzadas y unos palitos de bambú o de eucalipto. Eso es Ujú. importante, te lo digo pero porque el bambú ya tiene una imagen, ¿no? Ahí, ¿no? Ya, 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 ya. Sí, sí, y, sí, eso va, porque y eso todo, va a ser un todo está trabajo, metido eso en la es cultura. Claro, porque tú dices, por correcto. ejemplo, en España o en Francia que vas a construir una casa de bambú y claro, el tío en Francia, imagínate, ¿no? Te dicen, oye, en París, voy a construir una casa de bambú y te dicen, oye, tú, espera un momento, a ver, esto no está claro, a ver, vamos. Pero claro, allá también forma parte de la cultura tradicional, entonces ellos saben lo que es una casa, ¿no? Porque son las cabañas de bambú, ¿no? Sigue, sigue. Así que luego la gente va poco a poco ir construyendo su casa, ¿no? Primer Claro, piso, ¿no? Su primer cuarto, y después puede crecer horizontalmente en el terreno, en el lote, y después, obviamente, después va empezando a crecer verticalmente, ¿no? ujú, El típico es la albañería confinada, debe ser el 90% ¿no? del sistema constructivo empleado para eso, y por ende, o sea, es totalmente normal también que después que, ¿no? Los papás, ¿no? De esta familia que llega, ¿no? De este núcleo familiar va a tener hijos, ¿no? Y al tener hijos, pues justamente va a ir subiendo, ampliando su casa, y después este hijo se va a casar, ¿no? Y de repente va a independizar su terraza, o claro, claro. simplemente va a ir Sí, sí. creando un nuevo piso, y eso, y o sea, puede haber varias generaciones, ¿no? En una casa, ¿no? Claro, claro. Así que eso es el tema de la casa progresiva, ¿no? Yo creo que ya está Sí, clarito. sí, sí, sí. Y del otro lado, eso es, digamos, el modus operandi, ¿no? De la creación de la vivienda individual, Ujú. que se puede
combinar en la vivienda bifamiliar, trifamiliar, ¿no? Claro, claro, Después, claro. La casa ¿no? familiar que al final se va dividiendo, claro. Eso en los Ajá, pueblos también se hace, en los pueblos incluso en España o en otros sitios, que los hijos se vayan a vivir se haga una casa de varios pisos y los hijos luego viven. Eso se sigue haciendo, o sea, que es una cosa tan natural. Sí, sí, sí. correcto, ¿no? ¿no? La escalera, ¿no? En Sí, el con la frente de la escalera, casa, ¿no? Que permite esta independización de efectivamente. pisos, ¿no? Ujú, Así que de la misma manera, las políticas públicas sobre la vivienda social emplean un poquito esta lógica, ¿no? Se está tratando de apoyar a las familias más vulnerables para que tengan acceso a la vivienda digna y lo que se hace es ofrecerle casi 80-90% de la vivienda ujú. con bonos no reembolsables, ¿no? Obviamente, el Estado no está en capacidad de ofrecer una vivienda de 100 metros cuadrados, 150 metros cuadrados a una familia. Así que Ujú, lo que hace es que les ofrecen, digamos, un módulo habitacional ujú. progresivo. O sea, que está pensado para, en general son proyectos que ¿no? se acercan a los 40 metros cuadrados de superficie, donde vas a encontrar lo mínimo vital, ¿no? Que es un bañito, un kitchenette, Sí. un estar y un dormitorio, o a veces Ujú, dos pequeñitos dormitorios, ¿no? Realmente es un mini estudio, pero está pensado la estructura ujú. y la morfología, digamos, la tipología de vivienda para que eso sea solamente el núcleo para ir creciendo luego. Vale. Ujú. Así que nosotros, justamente como arquitectos, y bueno, ahorita hay un arquitecto chileno famoso que se ha hecho más famoso en el mundo, ya está conocido en la región, pero que se ha hecho famoso con su premio, ¿no? Sí, sí. Internacional, que justamente ha estado trabajando con eso, ¿no? Con cómo hago una arquitectura que se conecta a estos procesos, ¿no? No como un producto terminado, ¿no? Tú tienes que Claro. pensar ya tu arquitectura como como una semilla, ¿no? Es una semilla que tú Ujú. plantas y que tiene que ser preparada esta semilla para poder crecer de la mejor forma posible, evitando problemas típicos de hacinamiento, ¿no? De esas casas que, si no han sido pensadas justamente para ser progresivas, van creciendo y ya se vuelven unos lugares donde no hay ventilación, donde no hay Claro, claro, iluminación que no hay natural, ¿no? Porque se iluminación. va agregando los elementos, pero o donde la circulación vertical no funciona, ¿no? Claro. Así que es muy importante tomar, digamos, en consideración el diseño en esta pequeña primera semilla para que sea una casa final, que depende de entre 15, 20, 25 años, sea, sea funcional y sea confortable, ¿no? ¿Sabríais decirme uno de los dos? Pregunta que no estaba, que me acaba de surgir ahora de lo que me estabas comentando. ¿Sabríais decirme los puntos básicos que debería tener una casa progresiva, esta semilla? ¿Qué consideraciones básicas hay que tener a la hora de diseñar una casa progresiva? Solo el núcleo. ¿Sabríais decírmelo eso? Bueno, el tema de la circulación vertical es clave. O sea, la circulación tiene que, porque en general no construyes la escalera, ¿no? En este inicial, pero tienes que Ujú, tener clarísimo dónde va a estar, ¿no? Y ujú. tienes que hacer que este lugar esté preparado para eso y que la gente lo siga, ¿no? Porque también, o sea, hay que dirigir también las familias para Ujú. que no se equivoquen, porque obviamente después, en verdad, nadie los ayuda. O sea, Ya, después la persona está libre de todas formas, y eso está muy bueno, ¿no? Porque la idea no es tampoco hacer un solo modelo, ¿no? Está claro. libre de ir también según sus necesidades. Hay gente también mucha gente acá que utiliza su casa como un espacio de producción, ¿no? Donde tiene su Ujú. comercio, donde tiene su Claro, claro. taller, ¿no? Donde el primer piso se vuelve comercial, ¿no? O productivo. Así que Ujú, también eso va a condicionar muchas cosas, ¿no? Y eso lo tienes que tener previsto también, ¿no? ujú. Pero obviamente lo que hay que ver es el tema de la circulación vertical Circulación vertical. y Ujú. darles entradas de luz y ventilación, porque acá estamos trabajando con lotes en general bastante angostos y largos. Ya. Es un ¿Y tema cómo cultural lo también, ¿no? De conseguís? cómo ver el urbanismo, ¿no? ¿Cómo lo conseguís? ¿Hacéis lucernarios? ¿Cómo se consigue en un bloque largo? ¿Hacéis como pequeños patios, no? ¿Cómo lo conseguís? Si no. Pedro, yo creo que hay que aclarar un tema, ¿no? No es, es totalmente diferente
de intervenir, digamos, una zona urbana que una zona rural. Cuando se Claro, habla claro. de la vivienda social, por lo general abarca todas esas dimensiones, ¿no? Entonces, Ujú. lo, tu pregunta ha sido qué tiene que pensar o plantear o cubrir, digamos, una vivienda. Sí, cuáles serían los puntos, digamos, a considerar, ¿no? Por ejemplo, la circulación vertical, ¿qué puntos se debería considerar a la hora de un diseño así? Yo más que circulación vertical, porque ya estaríamos hablando de varios pisos, que por lo Ujú, general tenemos que entender que la problemática de la vivienda aquí en el Perú ujú. es, uno, es que es principalmente autoconstruida, Sí, sí, la autopromoción. sin un técnico de la construcción, sin un profesional que sea arquitecto o ingeniero. Ujú. Entonces, ¿cómo tú garantizas finalmente una calidad de esa construcción? Puedes decir que esa construcción está bien hecha para soportar probablemente un segundo o tercer piso. Un Ujú. Porque sismo, si es eso es verdad. progresiva, Sismo también, ¿no? Tenéis sismo también en Perú. Ujú. la segunda generación, al crecer los hijos, al tal vez emparejarse, a casarse, a querer independizarse, lo primero que hacen es tomar el techo y construir un nuevo módulo. Claro, Entonces, claro, primero es plantear si la primera construcción, el primer piso, ha sido diseñado y pensado para soportar más pisos. Y claro. eso no hay control, no hay fiscalización de eso. ¿Qué necesidades? Yo creo que las necesidades que tiene que cubrir son las básicas primero. Ujú. Y eso es el concepto de la vivienda digna. Básicamente que tenga ahí los ambientes separados, definidos por su funcionalidad, que tenga los baños, que tenga un espacio de cocina. Y cuando te entras a meterte ya en metros cuadrados por persona que vive en el espacio, obviamente es súper chiquito, 40 metros Claro. cuadrados para una Bueno, para familia una familia con hijos de es 4 o 5 pequeño, claro. personas, obvio que no es nada digno, no es nada de buena vivienda bien distribuida. Entonces, lo primero es entender la problemática acá que tenemos a nivel nacional, es que estamos enfrentados a un déficit habitacional al que el gobierno peruano está incapaz de responder a esta demanda. Entonces, la población recurre a esta primera solución que es la autoconstrucción. Yo tengo un amigo que ha construido su casa y ha tenido un albañil, entonces le presenta este albañil Claro, se y este vuelve el va ahí. ingeniero Ujú. arquitecto y construye, ¿no? A través de ello. Y no hay calidad de vida porque no hay esos planteamientos, digamos, que garantizan que una vivienda tiene que ser confortable y adecuada al modo de vivir, ¿no? Claro. De esa población. Entonces, cero calidad de vida, durabilidad de los materiales, un empleamiento bien malos, ¿no? Diseños poco flexibles. Eso es lo que nosotros como instituto tratamos de intervenir, ¿no? Procurar primero, si bien la inversión es restringida al inicio, tratar de priorizar los elementos. Uno de nuestro eje de reflexión de nuestra tesis, Ujú. nuestra propuesta, si bien es una propuesta urbanística, pero esto, como su título lo dice, coagulación alrededor de un esqueleto urbano, o sea, ya tienes realmente un componente arquitectónico que es la vivienda, pero al multiplicarse, al desarrollarse, genera cierta urbanidad. Entonces tú tienes Claro. espacios definidos tanto internos como privados, semiprivados o públicos, ¿no? En función del Ujú. uso que tú le vayas a dar. ¿Cómo centramos la inversión? Y primero, tratar de que esta inversión principalmente responda o se invierte en lo componente estructural. Ujú. Eh, la ventaja, por ejemplo, de esta propuesta es que básicamente este paquete de dinero no reembolsable que el gobierno podría otorgar a esas familias se ha dedicado principalmente al componente estructural, garantizando buenas fundaciones, cementaciones, buenos Claro. materiales, todo el casco estructural. Y como la familia está acostumbrada a la autoconstrucción, intervenir sobre, digamos, los cerramientos que podrían ser Claro, claro. livianos.
¿no? Entonces, ya borras esa problemática de querer crecer hacia lo vertical sin garantizar que el basamiento esté bien hecho, ¿no? Ya está hecho tal vez Claro. la estructura para 2, 3, 4 pisos, ¿no? Y lo que hace la familia es finalmente ocupar este casco estructural que tú le has propuesto, ¿no? Entonces, la vivienda progresiva para mí es eso, es partir de cómo cubrir las necesidades básicas de una familia y ofertándole un casco estructural seguro, sismoresistente y que le permita seguir creciendo, desarrollándose, evolucionando según su economía lo permite, a su ritmo, sin afectar la estructura. Entonces, eso hace que también nos abrimos también en la parte de la necesidad primaria también del habitante, que es el trabajo. Acá mayormente la población que viven en esas condiciones o en esas viviendas sociales necesitan de trabajar en este único espacio al que cuentan. Entonces ya no es una vivienda solamente progresiva porque tiene que crecer cuando la familia va creciendo en número, pero también tiene que tener un eje productivo. Entonces la vivienda tiene que ofrecer un espacio de taller, un espacio boutique, un espacio de venta, ¿no? Entonces eso es importantísimo incluirlo dentro de la reflexión y que cuando se aporte una solución, digamos, para esa población, que sea la más adecuada a su modo de vivir, ¿no? Entonces no solamente hacer que la vivienda sea progresiva, pero también productiva. Qué bueno, qué interesante. Me parece súper interesante. Además, es un tema que yo desconocía, ¿no? O sea, yo soy un ignorante en todo eso. Es por eso que vosotros también estáis aquí, para enseñarme a mí y a toda la audiencia, para enseñarnos cuál es la realidad ahí. Me parece muy interesante, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Cuéntame, esas viviendas, me estás hablando del casco estructural. ¿El bambú entra en ese casco estructural o no? Mira, lo que nosotros desarrollamos al principio y lo que estamos abogando es lo que dice Fauci, ¿no? De si vamos a invertir, invertimos en el lugar donde la gente necesita más. El problema del sismo es que es un peligro silencioso, ¿no? Uno cuando hace una construcción, autoconstrucción, si su viga está pandeando, lo ve, ¿no? Se ve, uy, mi viga no está bien y lo va a mejorar, ¿no? Claro. El problema es que el sismo no lo ves. Y cuando te sale, pues ahí recién, cuando estás muerto o cuando se ha derrumbado toda tu casa, te das cuenta que no estaba bien, ¿no? Así que, ¿verdad? La temática del sismo es un gran freno, o sea, es una gran dificultad, ¿no? Que tenemos que enfrentar acá en el Perú y que, ¿verdad? Es que nosotros obviamente no, como europeo, al principio como que no es una toma de partida, ¿no? Acá sí es realmente una toma de partida desde la base, ¿no? Y eso es bien importante recalcarlo. Y es verdad que nosotros estamos tratando de justamente enfrentar esa idea de, ¿no? Lo que le gusta a la política es sacar una bonita foto de la casa terminadita con su mayolica y todo, ¿no? Claro. Porque es vendedor. Y si solamente vendes una estructura, de mira lo que le estás ofreciendo, ¿no? En verdad, es difícil porque es un tema de imagen. Nosotros realmente creemos que realmente le estaríamos haciendo un favor, ¿no? A la familia de darle una estructura mucho más grande, sin relleno, sin puertas, ¿no? Sin mayólica, porque eso lo puede hacer. Y si el albañil se equivoca en la colocación de la mayólica, te contaré que no va a haber ningún muerto, ¿no? Claro, no va a haber ningún problema. Pero o sea, lo que hay es jerarquizar las prioridades y a veces nosotros tenemos la impresión que no están bien jerarquizadas. Ahora, obviamente, como también estamos abogando en el uso de materiales mucho más ecoamigables, que respondan a un recurso local renovable, ¿no? Obviamente el concreto sabemos que es un material que, si bien es cierto, es muy eficiente estructuralmente, es también muy contaminante, ¿no? Y además, y el ladrillo también, ¿no? En verdad el ladrillo está hecho acá en Perú con las tierras fértiles, ¿no? De los valles agrícolas. No, así que cada vez que sacamos un ladrillo, estamos sacando... Lo tienes que cocer también, y hay que eso requiere muchísima unas energía. Fábricas. Claro. Exacto, hay muchísima energía embebida en un ladrillo, ¿no? Por el alto calor que requiere.
Así que también tenemos esta problemática, ¿no? Esta problemática de cómo hacemos una arquitectura. O sea, ahorita es un desafío del milenio, o sea, o del siglo, ¿no? No podemos seguir teniendo esta huella ecológica de la edificación, lamentablemente. Y eso es una carga más en los hombros de los arquitectos. Pero tú mismo lo has dicho, yo creo que ahorita los jóvenes, la nueva generación, ya empieza a salir de esta, ¿no? De la revista. Sí, empieza a cambiar antigua, un poco. ¿no? Sí. ¿No? Ya ahorita ya el super proyecto con muchísimo vidrio, súper ambicioso estructuralmente, o sea, el Calatrava, ¿no? Y esas cosas. O sea, ya tienen competencia, ¿no? Ahorita, claro. ¿no? En la revista ya empezamos a ver un proyecto que dices visualmente de repente no te entra en el ojo de forma brutal, pero tiene un contenido, ¿no? De procesos, ¿no? De visión de ambiente, de visión social, que ya se empieza a valorar cada vez más. Y eso es yo creo que yo lo veo, ¿no? Y hay que ir siguiendo empujando ahí, ¿no? Que un proyecto puede ser sexy por muchos otros aspectos, que no es solamente ay, mira lo impresionante del volumen y todo eso, ¿no? O de la textura, ¿no? Así que eso es chévere. Y nosotros por eso estamos empezando a trabajar con el tema de usar el bambú de forma estructural. ¿Por qué? Porque el bambú es el acero vegetal, ¿no? Tiene grandes características físico-mecánicas. O sea, hay que entender que 1 kilo de bambú no puede resistir más a la tensión y hasta a la compresión que 1 kilo de acero. ¿Ah, sí? O sea, no, sí, o sea, eso es, la gente dice, bueno, será bueno el bambú, pero cuando vas y lo estudias como fibra, como material de construcción, o sea, nosotros también, yo estaba como tú al principio, ¿sí? Claro. Pero no, cuando ves los números es así. Claro, un bambú obviamente como tiene una densidad mucho menor al acero, vas a necesitar un perfil que tiene mayor sección que un perfil de acero. Vas a necesitar darle, no sé. Pero si tú lo pesas, el bambú va a pesar menos que tu perfil de acero para cumplir exactamente la misma función estructural. Y imagínate cuando ya empiezas a poner los números de las emisiones que has gastado para este perfil de acero versión este perfil de bambú. Ahí son, si lo quieres comparar, puede ser ahí de 1 a 50. O sea, ni te estoy hablando de 1 a 2. ¿No? Hay una solución, un perfil que te va a contaminar, o sea, obviamente hay muchos otros parámetros, ¿no? Que hay que poner en cuenta, pero que te va a generar 50 veces más emisiones que el otro. Claro. Así que ya como arquitecto, haber tomado esa simple decisión de que tu estructura estás utilizando un perfil de bambú o un perfil de acero, ya tienes un impacto ambiental que no tiene nada que ver. Claro. Y eso ha sido nuestra decisión como arquitecto, ¿no? Como profesional, porque al final somos nosotros que deciden eso. Claro. Así que eso es lo que estamos tratando también de inculcar a nuestros estudiantes, ¿no? Que vean esta responsabilidad que tenemos y que sean conscientes del impacto que tenemos al momento de poner un dibujito, ¿no? De decidir eso, ¿no? Sí. Bueno, en este caso sería también el dibujito y las especificaciones, ¿no? Así es, o sea, cuando digo el dibujito, no, la leyenda. Con la leyenda todo bien explicado, ¿no? Y así es. Claro, el bambú es interesante. Lo que pasa es que, vamos a ver. En Perú vale, pero por ejemplo en Francia, en Montpellier, ¿os aceptarían el bambú? Necesitaríais generar esta discusión, necesitaríais generar este discurso también, que la gente se concienciara de que ese material, es decir, claro, ¿cómo consigues en este mundo, ¿vale? En el mundo este occidental, ya sabéis, ¿cómo consigues que esta gente empiecen a pensar en estos materiales? Ahora la madera está volviendo, por ejemplo. Lo que pasa es que son... la madera me refiero más a las maderas, digamos, que son laminadas, etcétera. Eso está metiéndose en el mundo de la construcción muy fuerte. Claro, en España, por ejemplo. Está en moda en Europa, ¿no? El uso de obras, pero queda, digamos, para una parte de la población elitista, ¿no? Que pueda acceder, porque es un costo muy elevado, ¿no? Es totalmente diferente a lo que nosotros experimentamos acá en estos lares de América Latina, donde tú bien lo has señalado, ¿no? ¿Qué es la vivienda? Finalmente la vivienda, el concepto de vivienda progresiva, ¿no? Es un poco, y la vivienda social. En esa dimensión es que nosotros un poco nos hemos desenvuelto y tratar de ver que siempre nuestras soluciones sean las que
tenga la capacidad de transformación, de adaptación y de cambio siempre. Pero como lo menciona Jan, eso nos llevó finalmente a hacer una arquitectura propia del lugar, ¿no? También que Claro, tenga, que haga uso de los materiales locales, con técnicas constructivas autóctonas, tratar de no desnaturalizar. Muchas veces se utiliza el concreto por todos lados sin pensar que esto han sido transformados y con mucha energía, así que el impacto es muy negativo, pero tratar de incorporar estrategias, ¿no? Tanto espaciales como a nivel de la vivienda, para que nuestra arquitectura tenga cierta identidad, ¿no? Es un poco lo que claro. tratamos de vincular, y eso es un propósito, el uso del bambú, en el que nosotros nos hemos un poco calificado, experimentado, y Ujú. tratamos un poco de traducir, ¿no? El lenguaje arquitectónico, no borrar un poco una imagen, un concepto del bambú que solamente es de fachada, de ornamento, de Ya, invasión, como se tiene acá, porque se utilizaba con palitos y esteras, ¿no? Que son esas natas de totora o del mismo material. Entonces hacían esa caja y ocupaban un suelo que no era apto para la construcción. Y de ahí empieza un proceso de consolidación de sus viviendas. La idea ujú, es entrar con ese material en un nuevo mercado, ese nuevo nicho, ilustrar que la arquitectura es diversa, que el material claro. puede cumplir un 100% un papel estructural. Entonces, cuando entramos a utilizarlo y a ilustrarlo a través de los diferentes modelos, tanto de vivienda y megaestructuras, y la gente empieza a ver la estructura y te dice, wow, qué bonito, ¿no? Claro, Y es empieza que es lo a que estaba comparar, pensando pero yo. Claro, claro, es lo que... esa Dime, luz de dime. 30 metros, yo no lo hubiera hecho si no fuese con concreto o acero. Sí, es posible con bambú, con menor costo. Entonces empieza a conceptualizar diferente, a hacerse una idea diferente, a borrar esa idiosincrasia que se está manejando, y tratar que nuestro aporte no se quede solamente como una solución posible, sino que tenga una cierta incidencia sobre, digamos, la parte política o el que manejan eh, los reglamentos. Entonces, siempre el esfuerzo va de mano con ese impacto positivo sobre las autoridades, que tomen conciencia, que toman el valor de apostar también en conformar comités que redactan nuevas normas, que Claro, claro. reglamenten también su uso, de tal modo a garantizar finalmente todo el proceso de esa cadena productiva, no solamente en la parte o el eje de la construcción, cuando ya tienes un material. Por ejemplo, cuando uno vive en Europa o trabaja en Europa y va a comprar un material, tiene una ficha técnica, ha sido ensayado, tiene valores, entonces Claro, ya eso es lo que tienes estaba pensando yo. tienes Ujú. unas garantías que aquí no las cuentas, no hay trazabilidad del material. Hay que conocer quiénes son los actores, quiénes son los productores que están finalmente en la base de esta cadena, cómo manejan en sus bosques, si lo cosechan en un periodo adecuado para garantizar finalmente que esas fibras, esas cañas que tú vayas a utilizar como elemento estructural, tengan finalmente su resistencia adecuada. Claro, claro. Entonces, y luego ya hay todo un proceso de tratamiento preservado, de secado, y son periodicidades que si no hay un control o no hay una confianza entre los actores, que se van uniendo sus esfuerzos para decir, tal material o tal productor sí me está dando un material de base de calidad. Y luego ya Claro, cuentas con arquitectos e ingenieros que te pueden guiar y acompañar, finalmente, para que tengas un sistema que sea el adecuado, ¿no? Para la orientación, para el tipo de suelo que tengas, ¿no? El tipo de espacio, su modulación que tú tengas que hacer en tu terreno. Y eso es un poco claro. lo que tratamos de vincular desde el instituto, ¿no? Que es lo que vosotros estáis trabajando, ¿no? Para que haya una especie de estandarización un poco, porque claro, cuando yo veo las estructuras de bambú son una pasada, están muy chulas, son muy bonitas y quiero decir, es Es que algo la solución no que es única. sí, pero En la que es bonito, arquitectura la es, solución nunca es única. Entonces,
Tú podrías Sí, sí, tener un concepto de una vivienda y Jan otro y yo otro, o sea, claro. pero podemos consensuar, obviamente, conociendo el contexto físico, el contexto humano, social, económico, y con eso vamos a hacer la propuesta que mejor se adecue a esta situación. No, Claro. no, Claro, y además es lo que vosotros estáis haciendo, que es mirar cuál es la construcción tradicional también, ¿no? Entonces, me estás diciendo que no existe regulación ninguna en cuanto al control del bambú, de las cañas de bambú. ¿Existe algún tipo de regulación? O sea, quiero decir, me lo estabas diciendo tú, ¿no? Que ujú, sí, ya contamos desde el 2012 con una norma que se llama la E100, que está ya integrada en la Reglamentación Nacional de Edificación aquí en el Perú. Eh, Antes de nosotros, Colombia ya tuvo su norma, la NSR 8, y luego ya se ha mejorado a la 10. Y luego, hace poco, Ecuador tuvo su norma. Lo gracioso de eso es que cada uno de esos países o actores han esperado conocer una desgracia para poder ponerse a trabajar y plasmar sus normas, ¿no? Colombia ya, ha conocido un terremoto, luego al terremoto aquí en el Perú en 2007 y años después en Ecuador. Entonces, siempre viene con un desastre por desgracia, humano sí. por ser inoperativo, para llegar finalmente a un resultado que ya muchos profesionales venían trabajando. Nosotros no somos los pioneros en ello. Hay gente Ya, que ya ya. tiene hace 50, 60 años trabajando con el tema y tratando de involucrar a más profesionales para que eso justamente haga eco, no solamente a nivel nacional, territorial, regional, sino a nivel mundial, ¿no? Y eso lo que abarca un poco la dimensión del LIMBAR, ¿no? Lo que quería Ujú, decirte sobre la normativa, la trabajamos durante 2 años, varios profesionales de distintas especialidades, y eso ya desde el 2012 está integrado dentro de la reglamentación nacional, pero, pero la reglamentación en cuanto al manejo forestal todavía no la tenemos. Entonces, ¿qué es lo ya, que me garantiza que el producto que yo voy a utilizar, que yo voy a comprar, esté de buena calidad? No hay ninguna claro. certificación aún. Es lo que tratamos un poco de incidir desde la base de la cadena. Hay otros actores también que trabajan de mano con nosotros, con la población, para enseñarles cómo manejar sus bosques de manera adecuada, abrirles esas brechas de mercado, de esos nichos, también Claro. conectarlos con los profesionales que sí les van a hacer el pedido, comprar a un precio justo, porque obviamente si uno vende una caña de 3 años, no es lo mismo que una caña que has dejado 2 años más, 5 años, ¿no? En su terreno. Ujú. Eso, Bueno, yo no lo sé, yo ahí me tendría que basar en vosotros, ¿eh? Yo os tendría que llamar y preguntaros, oye, ¿cuál sería la diferencia? ¿No? A los expertos habría que llamar, porque eso, claro, es un mundo muy... Dime, dime. una gramínea es un césped gigante y tiene un proceso de crecimiento, y muchas veces nosotros a nuestro alumnado le comparamos al ser humano. Nacemos bebés, contamos con todos nuestros miembros, todos nuestros huesos, por lo tanto lo que hacemos es reforzarnos con los años, reforzar la musculatura, los huesos, Claro, crecer, ¿no? Y sí, básicamente cuando envejecemos, nos debilitamos y ya no podemos aguantar tanto cuando tenemos ahí la claro. fuerza en nuestra adultez. Y el ¿Cuánto? proceso de esa planta es exactamente similar. Igual. Entonces Ujú. nace con todo, ¿no? A nivel de brote ya yace del suelo y cuenta con todos los entrenudos. Lo que hace en los primeros etapas, el primer año ya va a crecer, es un boom, alcanza su altura de adulto, Ujú. pierde sus hojas culinares que le estaban cubriendo, protegiendo, porque todavía su epidermis, su piel externa, no está súper resistente. Y ya a lo largo de los siguientes años se va consolidando, su fibra va a consolidarse, a ser más resistente. Y realmente a partir de los 4, 5 años es donde, digamos, ya es adulta y puede aguantar una carga. Ujú, qué interesante.
Y se puede ver, vosotros podéis reconocer una caña, se dice caña, ¿no? Sería una caña de bambú, ¿cómo lo llamáis? Sí, se puede reconocer. Sinceramente, si la caña ya la encuentras en un almacén y ya está seca, donde adquiere un color similar que una ya madura, es bien difícil si no eres experto. Es bien difícil de conocer. ¿Y cuál es la durabilidad del bambú? ¿Cuántos años? Quiero decir, estas casas que se construyen, ¿para cuántos años las tendrían? Es una pregunta que nos hacen seguidamente. La voy a dejar ahí. Hombre, claro. Esta pregunta ya sabéis que de aquí vamos a sacar un clip y lo vamos a poner en YouTube. ¿Cuál es la durabilidad del bambú estructural? Y además así, como lo acabo de decir. Mira, estamos acá en Perú viendo restos de bambú en las grandes murallas de adobe, ¿no? De las ciudades de adobe de más de 500 años atrás. Así que, en verdad, Ordinarias, o sea, pero protegidas por claro, adobe, pero protegidas protegidas. por Y tierra. eso, lo Claro, has dicho muy eso bien. sí. O sea, un bambú protegido, en verdad no sabemos muy bien cuánto puede durar. O sea, porque de todas formas, muchísimo más que nosotros, eso definitivamente, ¿no? Las casas lo interesante como ejemplo, ¿no? De repente más contemporáneo y más dedicado al tema de la arquitectura un poco más contemporánea, son las casas del eje cafetero de Colombia, ¿no? Que utilizan el bambú como un esqueleto estructural, pero que están totalmente revestidas, ¿no? Que utilizan la técnica constructiva conocida como el bareque, donde tú tienes una capa de ambos lados. Al final el bambú no se ve. Y esas casas ya tienen más de 150 años, ¿no? Así que hace 150 años, ¿no? Como le decimos a la gente, ni siquiera estamos construyendo con concreto armado. O sea, Manhattan no existía, ¿no? Esos Claro. rascacielos. Así que de repente esas casas van a durar más que esos edificios de concreto armado, que ya vemos que, ¿no? Ya un concreto armado de más de 100 años ya como que empieza a, ¿no? A encontrar, ¿no? Pues... Bueno, depende, porque el Coliseo ahorita romano, ha que no era de mejorado hormigón muchísimo. armado, si le quitas el hierro, el Coliseo romano aún está ahí. Está medio derruido, pero bueno, está ahí. Es el tema del hierro, que es lo principal. El hierro, sin hierro. Lugar sin hierro, de vulnerabilidad, claramente, ¿no? Sí. Pero para que veas, ¿no? O sea, para hacer una casa, Claro, no hay ningún problema de usar el bambú digamos, no hay un freno de durabilidad. Obviamente tiene que ser un bambú que haya sido preservado, ¿no? Es un tratamiento, pero lo interesante del bambú es que le haces un preservado antes de utilizarlo y ya no lo vuelves a tocar. O sea, no es una cosa que tendrías que volver a hacer. No tienes que volver a hacerlo. Como No, la imagínate, madera, digamos, adentro de una estructura, ahí sí sería un freno, ¿no? Realmente al uso del bambú en la construcción que no sea pero temporal. en la construcción, ¿no? le atacan los agentes biológicos y todo esto, sí. Sí, por eso se utiliza principalmente ácido bórico y bórax, que son unos sales que se pueden introducir bajo baños, ¿no? Como una piscina, o también hay un sistema que se llama boucherie, donde lo que se hace es se pone bajo presión, ¿no? Bajo una manga en un lado del bambú, en la extremidad del bambú, y se presiona el líquido adentro de la fibra, que al final son todos unos pequeños canales hechos para hacer subir la seda. Y eso es otra técnica, pero digamos que los productos son los mismos. La idea es protegerlos de los ataques de hongos y de insectos. Claro, de hongos y de pero insectos. son, digamos, técnicas que ya han probado de ser, si está bien hecho esto, de dar esa durabilidad, ¿no? Al claro. bambú. Así que, como ves ahí, lo que sí es importante decir, ¿no? A los arquitectos que quisieran utilizar el bambú es que tiene unos puntos de vulnerabilidad principalmente que son el sol, y peor que la madera, ¿no? Hay muchas maderas que si los dejas al sol pueden perder un poco de resistencia, pero el bambú es mucho más vulnerable que la madera al sol directo. O sea, no significa que no puedes exponer tu bambú a la visión, obviamente que no hay ningún problema ahí, pero no le tiene que caer el sol directo, sobre todo aún más acá en América Latina, donde las radiaciones solares son muy altas, muy agresivas. Y otra cosa, obviamente, no se puede poner... Una aclaración, un aporte para los oyentes, porque estamos utilizando en nuestra conversación de manera coloquial el término bambú, pero hay que entender que hay más de 1.600 especies a nivel mundial, ¿no? Entonces, en el Perú se está estimando
por lo menos 84 especies, ¿no? Entonces, nosotros, la especie que más estudiada y la que utilizamos más es la Guadua angustifolia. Entonces, cuando se hace referencia, digamos, al bambú, por lo general, en nuestra experiencia, hablamos de Guadua angustifolia. Vale, vale. Eso lo Sí. tendremos que poner en las notas del programa, lo tendremos que poner ahí para que la gente lo pueda seguir y puedan buscarlo, aunque sea por internet. Cuando escuchaba a Jan, y la verdad que yo mismo usamos la terminología bambú, hay que entender, es como nuestro Bueno, apellido, ¿no? Nuestro Claro, apellido, claro. en la familia hay varios nombres, ¿no? Entonces, Claro, para vosotros es lo normal, pero tú me has dicho que hay más de 1000 especies, ¿no? ¿Cuántas me has dicho? Más de 1000, ¿no? 1600. Estamos descubriendo, Y- cada año se descubren nuevas, ¿no? Claro, y eso es la primera vez, yo ni lo sabía, o sea, que yo me pensaba también, ignorante de mí, que había unas pocas solo. Vale, sigue, cuéntame. De hecho, en Asia, en China, una de las más empleadas en la construcción y en la industria se llama el bambú mozo, ¿no? Que Ujú. tiene otras características y no se calcula de la misma forma. Nosotros tenemos mucha suerte en América Latina porque la guadua es una de las especies con las mejores características físico-mecánicas, ¿no? Así que, de verdad, nos da, en verdad, es un súper material, o sea, realmente tenemos un material de lujo y, en verdad, la idea es sacarle más provecho de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Así que, ya para cerrar con el tema de la Sí. durabilidad, es eso, ¿no? Ponerle un buen sombrero al bambú, si no lo Ujú. quieres recubrir, ¿no? Si lo recubres no hay ningún problema. Y buenas botas, ¿no? No te puedes permitir con muchas maderas plantar el bambú en el piso o dejarlo embebida Claro, dentro del cemento. O sea, pero eso ya son, digamos, después buenas prácticas constructivas y claro, lo que llamamos protección por diseño, ¿no? Si no diseñamos para que esté bien, o sea, hay que tratar bien el material para que él te trate bien, ¿no? Y eso es para todos los materiales, ¿no? En verdad, mientras claro. o sea, nosotros estamos muy convencidos de que el hecho de haber estado casi antes de diseñar con bambú, metidos en obras con bambú, ¿no? Construyendo con el material, Claro, te hace que diseñes totalmente claro que diferente. diseñes. Por dos razones. Primero, por proteger al material y también porque cuando tú te pones en la obra y construyes con el material, también te das cuenta de todos Ujú, los problemas que tú le puedes dar al obrero. Así ujú, que tú claro. diseñas también para facilitarle la vida Para facilitar el trabajo, al claro. obrero. El bambú tiene esta exigencia de que lo bonito del bambú es que no hay ningún bambú igual al otro, ¿no? Porque todos son Ya, claro, seres únicos, ¿no? Los nudos, los claro. entrenudos varían, el diámetro es medio cónico, no es exactamente cilíndrico, cada uno tiene un diámetro un poco diferente. No es un producto estandarizado cuando lo utilizas de forma así natural, no laminado, ¿no? Cuando lo laminas, obviamente ya se vuelve como ya Ujú. pues un listón de madera, como madera laminada y ya tienes esta estandarización posible. Pero el otro demanda justamente un trabajo especializado para cada unión casi, ¿no? Claro. Porque para cada terminación de bambú es única, ¿no? Así que eso también, el hecho de haber estado nosotros muy metido en el tema de la práctica, creo que nos ha permitido diseñar mucho mejor, ¿no? Y de Ujú. hecho, yo creo que, o sea, tenemos gente de obreros, maestros de obra, yo creo que les gusta trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no les damos planos fríos, ¿no? Ya, Les damos planos ya pensados para que ellos les facilite la vida y nuestro propio diseño está pensado para que les resulte fácil en la obra. ¿Por qué? Porque siempre también hemos partido de una arquitectura, nuestras experiencias son una arquitectura que se quiere uh, barata, económica, ¿no? Estamos claro, trabajando para ONGs, para personas donde cada clavo, cada perno cuenta, donde el tiempo de la mano claro. de obra, el costo de la mano de obra es brutal, ¿no? Así que nosotros siempre también estamos en esta búsqueda de optimización, ¿no? ¿Por qué? Porque es Claro. nuestra puerta de entrada del proyecto, ¿no? Bueno, hacéis también, Obviamente cuando... diseñáis y construís a la vez. Construís mentalmente primero y luego ya la segunda Exacto, construcción la hacen en obra, ¿no? Que esa es la manera de hacerlo, ¿no? Como así los es. grandes arquitectos han hecho siempre. Tenemos ahí gente que trabaja con nosotros, que ha sido capacitada con nosotros y en realidad muchas veces nos llaman para pedir un consejo porque tienen arquitectos que les proponen construir estructuras no
bien planteadas desde el gabinete, una bonita 3D, una bonita imagen, Claro. pero al final no saben cómo hacerla y lo remiten en mano del operario que lo va a realizar. Eso no es la solución, ¿no? Así que si se tiene que garantizar, digamos, cierta arquitectónica o una arquitectura que guarde su identidad, yo creo que el trabajo de gabinete es importantísimo, ¿no? Y la Claro. solución tiene que aportarse desde allá, desde el diseño, desde la creatividad, no esperar a aportar una solución cuando ya el elemento esté construido, o sea, cuando ya existe el problema, es cuando se pudo evitar antes, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos en apagar fuegos, sino tratar de hacer que no se generen esos fuegos, ¿no? No estáis en apagar, pero seguro que alguna vez toca apagar fuegos, ¿no? Eso nos pasa a todos, siempre, de que alguna vez siempre. toca ir corriendo ahí y ver a ver qué pasa. Bueno, me está pareciendo súper interesante el tema del bambú. Una pregunta. ¿Cómo hacéis las cimentaciones en estas casas de bambú? Porque al final queremos escaparnos igual del concreto, del hormigón que le decimos aquí, pero ¿qué hacéis al final? Porque si no os tocará poner piedra, ¿no? ¿Cómo lo hacéis eso? A ver, ahí sí es verdad que todavía la cementación las estamos haciendo de forma, digamos, convencional, tradicional. Claro. Ahí es difícil. De hecho, no, el último proyecto que hemos desarrollado como prototipo de vivienda, hemos hecho, bueno, nosotros no, pero se ha hecho un estudio justamente de ciclo de vida, de cuál era la huella de carbono del prototipo. Y es verdad que sigue siendo un problema este lugar, ¿no? De la cementación. Lo que ganamos con el uso del bambú es que podemos disminuir el volumen de la cementación, ¿no? Porque en general la estructura es mucho más liviana y demanda menos cementación. Después también es un tema de ir justamente desarrollando una arquitectura que trabaje con una cementación puntual en vez de corrida, ¿no? Para disminuir también la cantidad. Pero después yo creo que hay un gran trabajo de investigación por hacer para ver cómo podemos tener alternativas constructivas para disminuir la cantidad de cemento que ponemos dentro de la tierra, ¿no? Pero eso va para cualquier tipo de estructura. O sea, yo ahí, más allá del tema del bambú, ¿no? Eso para nosotros obviamente es otro campo, ¿no? De investigación, pero es definitivamente si queremos reducir y cambiar realmente al máximo eso, sí hay un trabajo por hacer de desarrollo de cementaciones más verdes, ¿no? Claro. Bueno, la cimentación igual puntual se me ocurre a mí esta de pilotes, ¿no? Como así pequeños pilotes, se ponen solo en los puntos donde luego la estructura, porque con bambú se pueden hacer forjados, ¿no? Podéis hacer lo que sería. Todo se podría hacer, entonces luego ya. Y lo que has comentado es muy interesante, lo de no embeber el bambú tampoco, que me imagino yo que será porque como las fibras van en esta dirección también, ¿no? La humedad también por capilaridad sube hacia arriba, ¿no? Claro, Correcto. Yo creo que lo has resumido, Pedro. Básicamente la cementación poco tiene que ver con el elemento que viene por encima. Tiene que ver mucho más con el tipo de suelo al que tienes que intervenir. Entonces tú escoges un tipo de cementación en función del suelo. Si estás en un arenal, no es lo mismo que un terreno plano con capacidad portante suficiente que una donde tiene la napa freática menos de 1 metro, la capacidad portante mínima, o si estás en pendiente, si estás ahí, no sé, un humedal, donde sí, trabajarías más con pilotes. Entonces, yo creo que la idea es lo que ha resumido Jan, ¿no? Buen sombrero, protector de rayos solares UV directos y buenas botas, o sea, fuera de contacto de humedad permanente. Básicamente con esas dos reglas, yo creo que podríamos tener una construcción sostenible. Ahora solamente para, ¿verdad? Hiciste una pregunta a la cual no respondimos, ¿no? Sobre cómo podríamos utilizar el bambú en Europa y todo eso, ¿no? Bueno, sí, vale, lo podemos coger como conclusión. Respóndeme a eso y además respóndeme a cómo te imaginas el futuro también con el bambú, si el bambú tiene algún sitio en el futuro en el sector nuestro de la construcción. Dime. Bueno, eso obviamente, si tiene un sitio y que queramos o no, lo va a tener. O sea, eso sí lo estoy totalmente convencido, ¿no? Después de cómo, de qué tan rápido, eso va a ir variando en función de muchos parámetros. El tema
es que obviamente el bambú acá en Perú es una gran solución porque tenemos el recurso a la mano, ¿no? Y utilizarlo es además darle trabajo a, a, a Claro, a mucha poblaciones, gente que está. o sea, o sea, tiene un impacto social muy positivo también, ¿no? Porque en general son comunidades campesinas que no son para nada, digamos, privilegiadas, ¿no? Que más bien eso es un recurso que realmente le puede añadir muchísimo a su canasta familiar, ¿no? No, sí, definitivamente. Sí, En España, si vas a construir con bambú, el problema es que lo vas a importar. Y claro. de hecho se han hecho los holandeses, que están un poco a la punta también de todos esos estudios sobre, ¿no?, el impacto de los materiales, sobre los ciclos de vida, no se dan cuenta que efectivamente, o sea, en Europa puede ser mucho más eficiente en términos ambiental de utilizar una madera local o hasta de Escandinavia, ¿no?, que viene de Sí, cerca, se suelen que de traerlas de traer ahí. un Sí, bambú que viene de Asia o que viene del otro lado del charco, donde el impacto del transporte ya te mata toda la ganancia que has tenido por el claro. hecho de que bambú, obviamente sí, el manejo forestal, el corte, ¿no? El impacto sobre el paisaje obviamente es mínimo comparado a una mina de acero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero si tú pones el tema del transporte en la balanza, ya no eres tan competitivo. Ya, Así que eso es lo que hay que ver y eso para mí eso es también la realidad para todos los productos. O sea, la claro. solución que nosotros tenemos acá no la podemos exportar a otras zonas que tienen otros materiales, otros modos operandi. O sea, y por eso es lo chévere de arquitectura, ¿no? Porque la idea, si no, sería También. una sola solución para todo el mundo, sería desastroso, sería aburridísimo también, ¿no? Bueno, ya las hay. Lo que pasa es que sí que es verdad que los arquitectos tenemos la libertad de ir tomando decisiones también y de qué es lo que queremos hacer, como vosotros, que decís, bueno, está el hormigón, está el acero, que son, digamos, tipo de elementos constructivos que existen en todo el mundo, pero vosotros tenéis esta opción que, claro, que a mí me parece espectacular. Es que es súper interesante la construcción de bambú. Voy a ver si encuentro un poco más de documentación. ¿Dónde la gente puede encontrar más documentación? Venga, iremos terminando, así que comentarme. ¿Dónde pueden encontrar más documentación la gente sobre bambú? Ah, por supuesto, en el instituto. ¿Dónde En más? el centro del bambú del Perú, del instituto. Eso sí, eso lo ponemos en las notas del programa para que vayan ahí. Sí, sí, sí. Te pasamos ahí los detalles, la página. Yo creo que la primera plataforma que nosotros manejamos, obviamente, es la página de nuestro instituto, donde difundimos todas nuestras acciones, ejes de trabajo, experiencias. eh, pero no solamente se centra en el mundo del bambú. Si quieren solamente ver el bambú, hemos creado por necesidad, obviamente nosotros siempre pensamos en el que del otro lado, ¿no?, digamos, de la pantalla, decir al usuario qué es lo que le gustaría encontrar. Nos ponemos en esa situación. Claro. Obviamente a nosotros nos hubiera encantado cuando nos metimos en ese mundo de aprender con el bambú, es tener un sitio donde ya tengo los elementos de una información técnica garantizada, porque obviamente hoy uno teclea en Google, en la web, y encuentra de todo, pero no sabes Claro, si te puedes basar en ello o no, ¿no? No hay claro, ningún claro. respaldo. Esta plataforma tiene un respaldo de varias instituciones que impulsan esos ejes de la cadena productiva del bambú. Y además suministran información y la comparten de forma gratuita. Entonces tienes ahí todos los documentos técnicos, las normas, que son en PDF descargables, las tesis, tanto aquí como en Colombia. ¿Por qué? Porque lo que queremos Claro. realmente que ese centro del bambú Perú que se creó, que lanzamos, se pueda replicar tanto en Colombia, en Ecuador, tal vez con primer tiempo, y la idea es que nosotros no pongamos toda la información a nivel regional, sino que cada país se centre en lo suyo Se la y adapte, claro, informe la la adaptación. plataforma. Y entonces ahí tienes todo está entrelazado Qué bueno. y realmente generas esa red de competencias, de actores, ¿no? Enriqueces un montón Claro, tu claro. plataforma. Eso es un poco, yo recomiendo que la gente que no tenga el link o no pueda ver el podcast, solamente lo haya escuchado, que teclee Centro Bambú Perú, es lo primero que va a Eso. salir en su Centro buscador y Bambú van a encontrar Perú. de todo.
Perfecto, eso es genial, me parece genial y además me encanta el trabajo que estáis haciendo. La verdad es que es algo que la gente tiene que conocer y que se tiene que dar un poco el altavoz para que conozcan lo que estáis haciendo, que es siempre pensando en aquellas personas que son los que menos tienen también, ¿no? Y además, si con eso podéis reducir ya la huella de carbono, pues ya es que eso ya es el giro perfecto, ¿no? Por eso cuando Jan me decía al principio, no, yo trabajo en la universidad, pero hago lo que me gusta hacer, ¿no? Ahora lo entiendo todo, ¿no? Finalizando este podcast entiendo mucho. Así que decirme muy rápidamente a los jóvenes, unas palabras para jóvenes estudiantes de arquitectura, de ingeniería, ¿qué les diríais sobre esto, ¿no? Sobre el mundo de la sostenibilidad, sobre el futuro, sobre la labor social? Muy cortito, venga. Primero, Jan, ¿qué le dirías a un joven que saliera ahora de la carrera y empezara su vida, digamos, profesional? Mira, primero decirles que en mi carrera realmente reconozco y agradezco todos los cursos que han sido bastante técnicos y que me he aprendido a construir. Porque, y eso ahí reconozco, yo creo, o sea, yo le doy mucho valor a la enseñanza española, ¿no? Realmente donde yo diría de las enseñanzas de arquitectura que he conocido, ¿no? Que puedo toparme, tiene un lado muy técnico y yo creo que les da mucho valor a los arquitectos españoles porque justamente necesitamos ser cada vez más consciente de qué significa el uso de un material, no solamente por cómo se ve, cómo son los procesos constructivos, pero por todos los impactos que requieren, que implican. ¿Qué implica? Y no solamente el tema ambiental, que ya creo que la gente ya lo tiene ya mapeado. Nosotros, al escoger un material, también tenemos un impacto social muy fuerte. Nosotros lo sentimos mucho, por ejemplo, en América Latina, porque puede haber trabajo infantil en las ladrilleras ¿no? Que están haciendo esos ladrillos que estamos utilizando. O sea, de repente, o sea, sin querer, si no te interesas en eso, de repente estás contribuyendo a esto. A unos impactos que pueden ser muy negativos. Así que yo realmente diría que mi mensaje es eso. Conozcan el material más allá, ¿no? Del producto que ves en el supermercado, digamos, ¿no? De las especificaciones técnicas, ¿no? Así es. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que ya tener esta conciencia. Y ahorita yo veo justamente, o sea, a mí los arquitectos, y de hecho, no desde ahorita, ¿no? Siempre a mí los arquitectos que me han que he admirado, que me han interesado, son justamente esos arquitectos donde sientes que tienen una conexión muy fuerte con los materiales, con los procesos constructivos, y que los controlan y que saben por qué, y eso es lo que a mí me parece arquitectura de alta calidad, ¿no? Realmente. Claro, ¿no? qué bueno. Y no significa que utilicemos bambú, ¿no? Como te digo, ¿no? Utilizar bambú de repente en Escandinavia para mí es una tontería, ¿no? Claro. Glenn Murcutt, ¿no? Por ejemplo, un arquitecto australiano que utiliza mucho el acero, me parece un arquitecto admirable. ¿Por qué? Porque él controla, ¿no? Lo que está haciendo, y justamente tú sientes que toda su arquitectura, ¿no? Está pensada, ¿no? Desde el espacio donde está, ¿no? Cómo se está integrando y sus impactos que tiene, ¿no? Con todo el tema de bioclimático y compañía, que no vamos a entrar ahí, pero yo diría que eso es mi mensaje, ¿no? Qué bueno. Glenn Murcutt, además de que creo que ganó el Pritzker, ¿no? En su momento, pero además es un arquitecto de 10, hacía sus dibujos a mano, yo también lo he estudiado, o sea, un arquitecto. Esto no sé quién lo decía ahora, mira, ahora yo con esto se me ha ido un poco, pero decía, pregúntale al material qué quiere ser, ¿no? Así es. Es un poco esto. Se me ha ido ahora, no sé si era Luis Kahn. ¿Era igual Luis Kahn? Yo creo que es Luis Kahn que lo ha dicho, pero el problema es que nosotros ahora tenemos que pedirle al material de dónde viene, a quién ha hecho trabajar y cómo impacta nuestro planeta. O sea, ¿verdad? Cada vez tenemos más problemas como arquitectos. Sí. Pero pregúntale al material qué quiere ser, de hecho lo tenemos que conservar. O sea, no es una cosa que tenemos que decir, no, eso es obsoleto. Para mí eso no es obsoleto. Sí. Pero es que ahorita le tenemos que hacer una otra pregunta al material. Hay que hacerle otra. Qué bueno.
Bueno, Fauci, te lo ha puesto difícil, Jan. Ha hecho un muy buen consejo, me da mucho que pensar lo que has comentado. Fauci, ¿qué dirías tú también? Venga. Bueno, yo diría sinceramente a los muchachos que se abarcan en esa aventura o esa profesión de estudiar la arquitectura, es que la arquitectura no es única y por ende las respuestas no son únicas y es rica y diversa. ¿Por qué? Porque justamente encuentra finalmente su riqueza dentro de su contexto. Les invito a analizar el contexto siempre, sea físico o humano. Bueno. Acercarse a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en la universidad yo dicto un curso de construcción y principalmente lo estoy orientando hacia los ecomateriales. Obviamente vemos el bambú, es uno de ellos, pero también vemos construcciones con tierra cruda, ¿no? Vemos construcciones con piedra seca, ¿no? Entonces vemos sistemas constructivos de bareque, quincha, ¿no? Y esos materiales son finalmente lo que proviene de la arquitectura vernácula, autóctona. Claro. De generación en generación, sin necesidad de arquitectos, ingenieros, se ha sabido transferir, ¿no? De padre a hijo, ¿no? Y permanece hasta el día de hoy. Y eso nos da un montón de información, ¿no? Sobre el modo de vivir, el modo de vestir, qué come, qué se produce, ¿no? Y la arquitectura responde finalmente a esos componentes. Esos componentes, lo que finalmente ese abrigo arquitectónico que nosotros diseñamos y creamos, es finalmente un anteprotector que brinda confort al usuario. Y si perdemos de vista uno de esos ejes, obviamente la propuesta ya deja de ser sostenible. Qué bueno. Pues nada, pues con esto yo creo que os he tenido un poquito más de lo que esperábamos, pero es que la verdad tan interesante que no sé, que digo, es que me quedaría, vamos, toda la tarde. Pero bueno, os voy a dejar que vosotros os pongáis pues a trabajar o a que tengáis a vuestro día, a disfrutar del día, y yo también me voy a ir a comenzar el fin de semana. Así que nada, ha sido un placer teneros, Jan, Fauci. Desde el corte, yo te veía bastante optimista al inicio cuando querías que hablemos de tierra, del Earthbag. Así que espero un próximo podcast para hablar. Hecho, lo haremos. Sí, yo quería hablar del proyecto y todo, pero claro, nos hemos metido a hablar de este tema y me ha quedado muchísimas cosas que preguntar. Así que ya quedamos para otro podcast. Esto ya lo hablaremos nosotros, pero eso, ha sido un placer teneros hoy y gracias por venir a Construcción Digital. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias a todos los oyentes. Saludos, Jan.